Un afectuoso saludo para todos los que estáis viendo el programa de preguntas y respuestas. Comenzamos por la primera de Emmanuel Verdú, que dice: ¿cuál es su posición en cuanto a la doctrina calvinista de la expiación limitada? Primero, no tengo posición personal, es decir, algo que me incline a una u otra doctrina porque quiero tener una posición bíblica que no acepte una en detrimento de otra o una posición en detrimento de otra. Entiendo que hay algunos que consideran que Cristo murió solo por algunos y no por todos, pero tengo otros muchos textos que afirman todo lo contrario y que enseñan que Cristo murió por todos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 10, en donde Pablo dice que Cristo murió por todos, y añade mayormente, es decir, de un modo específico o de un modo vinculante con aquellos que creen, mayormente con los que creen. Por tanto, creo que Cristo murió por todos y no solo por algunos. Juan Cullen: ¿la Nueva Jerusalén desciende del cielo después del juicio del trono blanco? De ser así, ¿en dónde mora el Señor junto con su iglesia durante el milenio? La Jerusalén celestial estará situada sobre la tierra durante el tiempo del milenio. Por tanto, la residencia, valga la forma de decirlo de alguna manera, del Señor y de su iglesia está ahí, aunque los creyentes tienen acceso directamente a la tierra en el reinado milenial. La Jerusalén celestial vendrá a la tierra y se aposentará en la tierra nueva de la creación de Dios, cielos nuevos y tierra nueva al final de los tiempos. Cristian Doncel: ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Por qué es imperdonable? ¿Ese pecado se puede cometer hoy en día o solo fue para la época de Jesús en la tierra? ¿Es correcto, tal como dicen algunos, que hablar en contra de los dones espirituales es cometer blasfemia contra el Espíritu Santo? Primero, el pecado imperdonable, blasfemia contra el Espíritu Santo, no puede darse hoy. Se dio en los tiempos de Cristo, cuando los líderes de Israel y en general el pueblo de Israel sabían que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, pero para evitar que el pueblo fuese tras él, los líderes especialmente le llamaban a Jesús endemoniado y llamaban al Espíritu Santo, por medio del cual Cristo hacía milagros, le llamaban Satanás. Ese pecado es imperdonable porque lo hacen a sabiendas, consciente, racionalmente de lo que estaban haciendo. En el tiempo de hoy no puede darse ese pecado. Decir que aquellos que niegan o que no entienden o que no asumen ciertos dones del Espíritu Santo, dones espirituales, no están cometiendo en modo alguno blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una barbaridad, perdonadme la expresión, decir cosas semejantes. Simplemente están posicionándose en relación con algunos de los dones. Ellos tienen una argumentación para esto y hay una argumentación bíblica. Por tanto, cuando nosotros decimos que no existe el don de profeta y de apóstol en el sentido de la profecía para escribir la Biblia o de apóstoles como los 12, no está afectándose en nada ni se produce una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. El pecado de blasfemia, pecado imperdonable, blasfemia contra el Espíritu Santo, no puede darse en el tiempo actual. Cristian Doncel: ¿es bíblica la oración de fe que se realiza en varias iglesias a las personas nuevas, citando Romanos 10, 8 al 11? Caso contrario, ¿cómo sería la interpretación correcta de estos versículos y si el creyente cree por sí mismo sin necesidad de esa oración? Primero, ninguna oración, por el hecho de ser una oración, salva al hombre. El hombre se salva solo por gracia mediante la fe. Y esto era algo aborrecible para los judíos, porque el que creía llamaba a Jesús Señor. Y también para los romanos,
que estaban procurando el culto o desarrollando el culto al emperador. El cristiano confiesa su fe testificando, según la cita de Romanos, que Jesús es el Señor. Ahora debemos tener mucho cuidado con eso que se llama oración de fe para salvación y preguntar a una persona que afirma su salvación cuándo hizo esa oración. Es bueno una oración que ayude a una persona que no sabe cómo decir al Señor que lo reciba como Salvador personal, ayudarle para que lo pueda hacer, si no tenía nunca experiencia de una oración. Pero tampoco es necesario, porque la aceptación de fe no es con la boca, sino con el corazón. Es decir, yo entrego mi corazón a Cristo y en ese momento puedo confesar con mi boca que aquel a quien yo he aceptado es realmente el Señor. Hablar de oración y preguntar a una persona ¿cuándo hiciste la oración? Y si no la hiciste, pues tienes que hacerla porque no fuiste salvo, es añadir a la Biblia lo que la Biblia no enseña. Jacqueline Adón. Si Dios no hace acepción de personas, entonces ¿por qué en Romanos 9:15 dice lo siguiente? Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión también de quien yo quiera. Dios es esencialmente amor, misericordia, justicia, benignidad, gracia, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay selección en personas a quienes Él no tenga misericordia, porque sería lo mismo que no tiene amor. Dios es amor, y si Dios dejase de amar a alguien de alguna manera, no sería realmente Dios. Nota que la respuesta que Dios da a Moisés de tener misericordia y compasión o negarla a alguien es por causa de un pecado grave que se había cometido en el pueblo de Israel y cuyo pecado exigía la confesión, el arrepentimiento por parte del pueblo de Israel. Dios tendría compasión de los que se arrepintiesen, no tendría compasión de aquellos que no se arrepintiesen. De nuevo, Jacqueline Adón, ¿por qué Satanás tiene tanto poder? ¿Por qué no fue destruido, así como pasó en el diluvio? ¿Quién le dio a Satanás los poderes de la tierra que él ofreció a Jesús? Primera pregunta, ¿por qué Satanás tiene tanto poder? Bueno, porque Dios lo creó de esa manera. Dios creó un ser lleno de gloria, de sabiduría, de poder, en fin, de perfecciones. Dios lo hizo, por eso las tiene. En segundo lugar, ¿por qué no fue destruido? Bueno, ni yo ni la Biblia tiene respuesta a una pregunta así. No fue destruido el diluvio porque Dios es Dios. Y Dios sabe lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer. Por tanto, cuando estemos en el cielo los dos, podemos preguntar al Señor, ¿por qué no destruiste a Satanás como hiciste con la gente del diluvio? Tercera parte de la pregunta, ¿quién dio a Satanás los poderes de la tierra? Se los entregó el hombre en su caída por la tentación. El hombre tenía el poder que Dios le había delegado para gobernar y regir la tierra y porque cayó en la tentación entregó esos poderes a Satanás. Por tanto, Satanás dijo a Jesús, los reinos de la tierra y su gloria son míos porque a mí me fueron entregados. Juan Gulner, ¿por qué causa o motivo dice usted que el anticristo no puede ir a las tierras del antiguo Edom y Moab si este es el territorio actualmente de Jordania? En cuanto a la primera pregunta, no lo digo yo, lo dice la Biblia. En Daniel capítulo 11, versículo 41 dice que hay dos lugares que escapan al control de él, que no los puede alcanzar, que son Edom y Moab. Cuando hablamos de esto e integramos ese territorio en un determinado territorio actual político-social del mundo, en un estado, en una nación determinada, estamos equivocándonos la mayor parte de las veces porque la Biblia no identifica territorios con naciones actuales, aunque pudiera ser que sea ese el territorio de Jordania o de algún lugar así. Por tanto, el anticristo no puede alcanzar eso porque Dios lo controla e impide que pueda ejecutar esa acción.
Pablo Aval de la Fuente. Se puede decir que Abraham estaba incapacitado para procrear porque si bien recibió la promesa de Isaac, pudo tener a Ismael de Agar, sierva de Sara. ¿Puede explicarlo? La situación de Abraham cuando engendró a Ismael es muy diferente a la posición de Abraham cuando engendró a Isaac. Es necesario entender que hay unos años, bastantes años, entre la concepción primera de Ismael y la concepción después de Isaac. Pero quiero que notes la situación por la que podemos afirmar que estaba incapacitado para procrear. Leo Romanos capítulo 4, versículos 18 al 19. Hablando de Abraham dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Por tanto, tenemos derecho interpretativo, tenemos el apoyo interpretativo, es lo que estaba buscando, la palabra que estaba buscando, para entender que Abraham no podía procrear a Isaac lo mismo que hizo con Ismael. Eliana Luna, el texto de Zacarías 14, 4 al 5 corresponde a los sucesos descritos en Apocalipsis 17, 14. Ambas cosas están en el contexto de la segunda venida del Señor. Por tanto, están en una panorámica amplia como es ese acontecimiento futuro que tendrá lugar cuando el Señor descienda del cielo a la tierra para reinar. Daniel Méndez, en Apocalipsis 2.3, el Señor a la iglesia de Éfeso dice que ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, y en el 4 reprocha que hayan dejado su primer amor. ¿Es esto posible? Primero, Dios dice que hubo una época de la iglesia en donde la iglesia trabajó arduamente, es decir, con esfuerzo. No cabe ninguna duda que en ese momento de trabajar arduamente con esfuerzo estaban siendo conducidos, impulsados, ayudados, dirigidos por el Espíritu. Pero hay otra etapa de la iglesia en donde la iglesia dejó de estar bajo la dirección del Espíritu, que es precisamente el tiempo en que Cristo escribe esa carta. Por tanto, hay dos partes de tiempo que el Señor recuerda a la iglesia: las victorias espirituales del pasado y la situación peligrosa de haber dejado a un lado el Espíritu Santo de Dios. Norberto López pregunta, ¿hay alguna especie de relación entre el mensaje de estas 7 iglesias y los 6 periodos de la historia de la iglesia? Bueno, algunos interpretan que precisamente las 7 iglesias es la interpretación histórica o la posición histórica de la iglesia a lo largo del tiempo. Eso genera un problema. ¿En dónde estamos hoy? ¿Estamos en la iglesia de Filadelfia o estamos en la iglesia de la Odisea? Yo creo que los mensajes de las iglesias hay que interpretarlos de esta manera. El Señor escribe a su iglesia y está recordando problemas o mencionando problemas o revelando problemas que había en iglesias, en esas 7 iglesias de Asia Menor, que son problemas que el Señor quiere que entendamos pueden ocurrir en la iglesia hoy en algún lugar de la tierra. Por tanto, la interpretación es que las 7 cartas es un mensaje del Señor dirigido a la iglesia en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Vittorio Arnoletti. ¿Es correcto decir que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador? Si es así, ¿cómo interpretar los Salmos 11.5 y 5.5? Porque hay pastores que dicen que Dios ama al pecado y aborrece al pecador. Otros dicen que Dios aborrece ambas cosas, el pecado y el pecador. ¿Qué es lo correcto? Dios aborrece el pecado. No puede ser menos. Él es santo, el pecado es lo contrario a su santidad. Pero Dios aborrece a quienes voluntariamente se identifican con ellos en el acto en que el pecado se está ejecutando por parte de la persona
Y esa persona, aun a sabiendas de que está cometiendo un pecado contra Dios, lo practica porque lo desea practicar. Esa acción es aborrecible. Y como la acción no se puede separar del que la comete, la acción aborrecible es también aborrecimiento para la persona que le está cometiendo. Pero Dios ama a todos, sin duda alguna. Dios ama a todos los pecadores. Si no fuese así, nosotros no podríamos ser salvos, porque la salvación procede del amor de Dios que Dios ama al mundo, es decir, a los pecadores, y dio por ellos a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Nuevamente Vittorio Arnoletti, ¿por qué algunos comentaristas dicen que primera carta de Juan 5, 7 al 8, los textos no aparecen en los manuscritos originales? ¿Me puede explicar su significado? Quiero decirle que es verdad, que hay muy buenos códices que no tienen esa parte de la carta primera de Juan. Por tanto, lo que sí podemos tomar es que el testimonio primero que está en ese versículo, eso es válido, está en la mayor parte de los manuscritos, y es Dios que da testimonio de su Hijo aquí en la tierra.